Ayer marcharon por las calles de Santo Domingo hasta llegar al Palacio Nacional el grupo encabezado por Orden Antigua Dominicana, multitudinaria, esta marcha protesta en contra de los haitianos irregulares en República Dominicana. No ha recibido mayor difusión porque no hubo heridos, no hubo confrontación entre policías y manifestantes. Por eso quizá usted no vea a medios de comunicación destacar esta actividad, pero se dio de manera exitosa. Yo quiero brevemente, porque ya en unos minutitos estaremos conectando con el sacerdote, el padre Pedro Jiménez, desde el Vaticano. Tendremos también más adelante a Raquel Rivera, del grupo de feministas de Santiago. Miren, ayer Roberto Fulcar explotó en contra del nuevo ministro de Educación, el señor Luis Miguel de Camps, con la desfachatez de este señor, diciendo de que se han cometido abusos contra PRMistas en el MINER. Y esto viene porque ha habido cambios en algunas direcciones, incluso aquí en Santiago, en la dirección regional, pues hay un nuevo incumbente, que es Pedro Pablo. Pero recordar de que este señor, para muchos, debiera responder por cosas las cuales no se han destacado más aún, porque se mantiene el PRM en el gobierno y quienes lo han sucedido, pues van a tirarle un manto, ¿verdad?, para que todas esas cosas que uno sospecha que se hicieron, pues no salgan a la luz, no salgan a flote. Y entonces hay que recordar que este señor montó toda una estructura política en el partido, en el MINER, con gente de su entorno para él proyectarse, y ya saben ustedes, con aspiraciones presidencialistas tenía este señor Roberto Fulcar. Ustedes saben el desorden que hubo con esto de la pandemia, en las clases virtuales, todo ese dinero que se derrochó en todo este proyecto que se desarrolló a través de la radio y la televisión. Recordarán ustedes, el hermano de este señor, siendo diputado, hoy es senador de la provincia Peravia, se presentó a las oficinas después de solicitar una cita, él, y llega con 4 o 5 diputados más del PRM y una batería de periodistas, de reporteros, de camarógrafos y fotógrafos. Y entonces el chino, Ángel Hernández, como le dicen, le dice: pero espérese, eso no fue así que usted y yo hablamos, usted venía a conversar conmigo, no traer, podemos conversar usted y yo, pero me saca toda esta gente. Se opuso una reacción por parte del hermano de Roberto Fulcar, y ya ustedes saben, él comenzó a desentar las nóminas por la parte administrativa, pero parece ser que lo alaron. Pero Luis Miguel de Camps no ha cogido corte y ha hecho cambios significativos en el Ministerio de Educación, y Fulcar está bravito porque no le han incluido a su gente. ¿Qué cachaza tiene Fulcar? Bárbara. ¿Qué cachaza tiene Fulcar? Lo sacan y algunos dicen que debería estar en un proceso judicial por todas las cosas que se estaban haciendo en el Ministerio de Educación. Y entonces él quería que le dejaran la estructura con la que él estaba haciendo todas esas cuestiones por las que lo sacaron del Ministerio de Educación. No voy a decir más sobre eso, porque quiero tomarme estos breves segundos que quedan para dar 3 noticias positivas, porque hoy es viernes. La primera es que la República Dominicana obtuvo la autorización ya por fin para exportar carne a los Estados Unidos. Esto fue una información que la dio en el día de ayer la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios. Ayer jueves se anunció que la República Dominicana ha tenido autorización para exportar carne a Estados Unidos, cosa que no podíamos hacer. Segunda buena noticia: el Oasis of the Seas, oasis de los océanos o de los mares, llegó a Cabo Rojo. Es uno de los cruceros más grandes del mundo. Llegó con más de 8,000 personas, cerca de 8,600 personas.
Yo he estado en cruceros muy grandes y lo que cogen son 4.000 personas. Entre tripulación y cruceristas, estos son 8.600. Cabo Rojo es el 14º que atraca este año, mucho más que todo el año pasado. Y eso también comienza a impulsar la zona sur de la República Dominicana. Esperamos que los gobiernos, ni este ni los que vienen, se olviden de que el sur también existe. Y por último, esta noticia, y valga la promo, para la librería Cuesta. Ustedes saben que abril es el mes del libro, el 23 de abril es el Día del Libro y la Lectura. Pues con motivo de este mes del libro, 26 y 27 de abril, mañana y pasado, en la librería Cuesta habrá hasta un 50% de descuento en la compra de libros. A veces la gente se queja de que los libros están un poquito caros, a veces cuestan igual que 2 cervezas, pero la gente se queja. Hasta un 50%, miren, a todo lo que usted vaya a comprar en la tienda le van a aplicar un 25% de descuento en caja, cuando usted vaya a pagar. Y si paga con ciertas tarjetas de algunos bancos, le van a aplicar un cashback, una devolución de 20% más. Y algunos libros van a estar con un 50% de descuento. Así que aprovechemos este fin de semana que los libros van a estar bastante económicos en esta librería que es, parece la más importante de la República Dominicana. Vamos a hacer un breve cortecito, muy breve, para conectar con el reverendo padre Pedro de Jesús Jiménez, quien se encuentra en el Vaticano, y con él vamos a estar hablando del cierre de este proceso de los funerales del Papa, así como del cónclave, a través del cual se va a elegir al próximo pontífice de la Iglesia Católica. Bueno, ya Lenis tiene en contacto al padre reverendo Pedro Jiménez y con él estará conversando desde el Vaticano. Así es, ya lo habíamos anunciado, así que damos el saludo de los buenos días al reverendo padre Pedro Jiménez, quien en estos días pues se encuentra en el Vaticano. Ahí estamos viendo en pantalla, Pedro es una persona que tuvo la oportunidad de encontrarse al menos en 3 ocasiones física y presencialmente con el Papa Francisco, y bueno, ahora le ha tocado también desde Roma, desde el Vaticano, vivir este proceso de la muerte y los funerales y la elección de un nuevo Papa. Buenos días, Pedro. Buenos días, Lenin. Buenos días, Fran. Y por supuesto a Adalberto también, que ha estado en comunicación conmigo. Aquí estamos desde Roma, acompañando sobre todo en la oración junto a toda la iglesia en este proceso. Pedro, ¿qué? Ahora de proceso de velatorio, ¿verdad?, de nuestro querido Francisco. Pedro, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo tú lo percibes en el Vaticano? ¿Tú pudiste ver, por ejemplo, la muerte de Juan Pablo II, cómo se vivió? Ahora la muerte del Papa Francisco, lo menciono ellos dos porque el deceso de Benedicto XVI se dio en otra circunstancia. ¿Cómo tú ves estos dos contextos de uno y otro? Bueno, tú sabes del impacto que ocasionó, diríamos, la misión del Papa Francisco en la Iglesia, el impacto que creó en la gente, su cercanía, su amabilidad, su afabilidad, digamos, la manera tan llana en que comunicaba, ¿verdad? La gente se sentía muy atraída, digamos. Ahora, durante el tiempo del velatorio, eso ha sido multitudes de gente. De aquí, por ejemplo, fueron algunos para entrar a la basílica y duraron 3 horas y media en una fila para poder entrar. Mucha gente acudiendo, mucha gente también en la dinámica de participar tanto hoy, que ya sería el último día, y mañana en la celebración de exequia. Pedro, hemos visto que primero lo estuvieron velando
en la capilla de Santa Marta. Ahora, ¿dónde está ahora y cuál sería el protocolo a seguir con los restos mortales del Papa? Mira, hay la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II del año 1996, que después fue modificada un poco en algunos elementos por Benedicto XVI. Ahí rige todo lo relacionado al protocolo del funeral, al cónclave, porque Francisco, el Papa Francisco como tal, no dejó nada como escrito así más que el testamento, que ahorita le daré algunos detalles que muchos conocen ya, pero no hubo un documento diciendo el funeral tiene que ser así. Por ejemplo, en la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, con sus modificaciones posteriores, está el proceso de lo que ya se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, lo de la verificación oficial de la muerte del Papa, que la realiza el Camarlengo. El Camarlengo llama al Papa en ese momento por su nombre 3 veces, por su nombre de pila, digamos, y luego declara oficialmente su muerte. Se rompe el anillo del famoso anillo del pescador, símbolo de su autoridad y de su apostolado, ¿verdad? Un segundo elemento es la velación y la exposición del cuerpo. El cuerpo del Papa se vela ahora mismo por varios días en la Basílica de San Pedro, para que los fieles lo visiten. Como ustedes lo han visto ya, se viste de ornamentos rojos. Eso tiene varios significados, pero antiguamente los papas, por ser los primeros papas, eran mártires, y también tiene un significado en el sentido del color de los mártires. Lo que regía el protocolo tradicional, llámese de 1996, era que el Papa fuera, enterrado en un ataúd que era como un triple ataúd. El cuerpo se colocaba en 3 ataúdes sucesivos. Un ataúd interior que era de ciprés, símbolo de humildad y de la mortalidad también. Un ataúd intermedio que era de plomo, preservación y protección, y un ataúd exterior de roble que era un signo de durabilidad y solemnidad. Después Esto se hará con el Papa, Pedro, con este Papa. ¿Con los 3 ataúdes? Sí. No, ahí es que viene entonces la modificación con Francisco. Termino esa parte, luego viendo lo de la misa exequial, que se celebra en la Plaza de San Pedro, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. Después la liturgia solemne con una misa de cuerpo presente, que es lo que se tendría el sábado. ¿Dónde se tendría esa misa? ¿Dónde se tendría? En la Plaza de San Pedro. Ok. A las 10 de la mañana. Hay un rito, el rito de la última encomendación o despedida. Parte final de la misa, se canta el Liberame Domine, se inciensa el cuerpo, bendición final, etc. ¿Qué es lo que, como te decía al principio, el Papa no dejó nada así de que un documento referido a eso? Sin embargo, en el 2014, en una conferencia de prensa en el vuelo desde Corea del Sur, decía: no quiero nada especial, nada de funeral principesco, digamos, un adiós cristiano, sencillo, como el de cualquier creyente. Entonces, la solicitud expresa es, y nosotros podemos darnos cuenta con esto, precisamente con el velorio de Benedicto, solo que, como tú decías ahorita, se dio en otras circunstancias. Hay muchos elementos que no cuadran aquí porque en ese momento él era emérito, no había sede vacante, fue el Papa que presidió, etc. Entonces, ahora es la simplicidad del ataúd. En este caso se utiliza solo un ataúd de madera, que es el de ciprés.
Sería ese como símbolo de humildad y de mortalidad. Y la simplicidad de los ritos eclesiásticos y de las exequias. En el testamento, por ejemplo, de Francisco, algo que expresamente primero pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Recuerden que todos los demás están enterrados en la cripta del Vaticano. Después pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave, dio toda la orientación de dónde, en qué sitio. El sepulcro debe estar en tierra, una petición expresa, sencillo, sin decoración particular, y con la única inscripción que sería Franciscus, es decir, nada de otro elemento que Papa Francisco, que Sumo Pontífice, nada de eso. E incluso ahí también dejó los gastos para la preparación del entierro, por quién serían cubiertos, a quién se le iba a entregar. Encomendó al arzobispo Rolandas Macricas para que llevara a cabo todo ello. Pedro, es decir, ha sido una transformación total en comparación con los otros. ¿Sería Francisco es el único papa que estaría enterrado fuera de la cripta de los papas en la Basílica? Tengo entendido que sí. Eso sería. Tengo entendido que sí. Fran, no sé si sobre los aspectos funerales tiene alguna pregunta. No, pero sí me ha provocado la atención, Pedro, leía de que las personas que están dando los respetos correspondientes al Papa, pues duran hasta 8 horas en fila. ¿Cuánto podríamos decir es la cantidad de personas que hay en la Plaza San Pedro esperando la oportunidad de estar frente al féretro? Mira, de eso realmente no tendría yo... no sabría, porque tú llegas a la plaza y eso está lleno, eso está full. Y esa fila dan la vuelta, que cuando tú comienzas con una fila de esas, eso es interminable. Lo que yo sí te puedo decir, que el velatorio de Francisco coincidió con el jubileo de los adolescentes que se iba a hacer el domingo, por ejemplo. Era lo de la canonización de Acutis. Para esa actividad, y venían todos esta semana, incluso muchos de República Dominicana, habían inscrito, según datos que me llegaron, 130,000 personas. Es decir, solo ese dato de esas personas que venían ya para esa actividad. Esos son visitantes. Lo que significa que aunque mucha gente haya suspendido, la mayoría están aquí y han participado en el funeral. Sí. La Iglesia Universal se moviliza. Tanto cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, laicos, religiosos y religiosas. Es decir, todo el mundo está movilizado y abocado para participar en el velatorio del Papa Francisco. Pedro, ¿quién queda al frente de la Iglesia mientras no hay Papa? Cuando hay sede vacante, quien está, digamos, quien tiene la responsabilidad mayor es el Colegio de Cardenales. En este caso, el Colegio de Cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre cuestiones que corresponden propiamente al Sumo Pontífice. Mientras está vacante la sede, el gobierno de la Iglesia queda confiado al Colegio de Cardenal solamente para el despacho de asuntos ordinarios y para la preparación de todo lo necesario para la elección del nuevo pontífice. Padre, no sé si al principio lo dijo Leibniz o usted lo ha manifestado en alguna ocasión, pero para edificar a la teleaudiencia, usted está en el Vaticano, ¿cuál es su función allí? ¿Desde cuándo está el más pequeño de los estados del mundo, verdad? No, yo estoy en Roma. Estoy a 2.8 kilómetros del Vaticano, propiamente dicho. Yo paso por ahí constantemente, porque estoy aquí en cuestiones de estudios.
desde el año 2022, estudiando teología bíblica. Entonces nosotros, cuando yo voy a la universidad, que sería la Pontificia Universidad Gregoriana, paso frente al Vaticano. Y generalmente uno va constantemente, pasa por ahí, porque es un lugar también agradable y todo eso. Pedro, mira, ya en los medios de comunicación se han publicado declaraciones de algunos cardenales hablando del perfil del nuevo Papa. ¿Sabemos qué tanta influencia tiene el Papa Francisco en la composición del actual colegio cardenalicio que va a elegir al nuevo Papa? ¿Son muchos los que van por la línea del Papa Francisco? Bueno, yo no sé si hablar de la línea del Papa Francisco, porque nosotros siempre tendemos a poner la cosa como lineal. Esto es así y así. Lo que sí sé que hay ahora mismo en la página oficial aparecen 252 cardenales. De esos 252 hay 135 electores, es decir, que tienen menos de 80 años y que no tienen un impedimento para poder votar en la elección, y 117 que no pueden ejercer el voto. De esos 135, hay 108 que han sido elegidos, que fueron nombrados por Francisco. 108 nombrados por Francisco. Tú podrás decir, bueno, pero algunos tendrán ideas distintas y demás, sí, pero de alguna u otra manera hay una sintonía con el ejercicio pastoral del Papa Francisco y alguna característica tendrán que son afines. Mira, el cardenal Gerald Müller dijo ayer, Pedro, que si no se elige un papa de línea ortodoxa, que si se vuelve a elegir un papa de línea liberal tipo Francisco, se podría estar la iglesia ante un posible cisma. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, eso yo diría que en ese contexto son interpretaciones de él y cada uno puede emitir una opinión diversa, como la puedo emitir yo. Yo lo que sí entiendo que las personas que hay ahí, como decimos, los purpurados que elegirán, primero están en manos de Dios. Segundo, nosotros creemos que quien guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Tercero, son gente que tiene cabeza, es decir, son personas que piensan. Y ahí, antes de la elección, incluso hay dos intervenciones en donde se expone, los desafíos de la iglesia hoy, antes de comenzar la elección del Papa. De modo que la cuestión siempre iría en función de quién pueda responder más a esos desafíos de la iglesia. Porque la iglesia está en el mundo para iluminar y para dar respuestas del hombre y de la mujer en concreto. Así es. Pedro, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas informaciones y estas impresiones también tuyas que ayudan pues a poner en contexto y a ubicar más a la teleaudiencia de Super TV 55 y de todo el mundo que está pendiente a lo que está pasando en este momento en el Vaticano. Mil gracias, Pedro. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos han seguido también. Yo los invito, yo sé que ustedes son gente que investiga mucho y tienen que estar al tanto de todo, pero los invito también a que se revisen todo lo de la cuestión de la elección y eso, porque hay gente que siempre le va a preguntar, ustedes quieren dar información sobre la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Ahí está todo lo referido a la sede vacante, quiénes son los responsables, quiénes quedan al frente, todos los encargados de cada cosa, eso está ahí todo muy bien detallado y podría servirle tanto a ustedes como a todos los que lo siguen, que yo sé que son muchos los que lo siguen. Pues bien, muchísimas gracias. Muchas gracias y para servirle a ustedes siempre. A usted las gracias, padre, por
la generosidad de concedernos pues todas estas informaciones y permitir que nos pongamos en contacto con usted para llevar a los amigos televidentes pues todo lo que en estos momentos acontece en estas honras fúnebres y este duelo, este luto en el mundo católico, y aquellos pues que siguen la Santa Sede y al Papa en estos momentos en que se están llevando a cabo pues el velatorio. Gracias Padre de nuevo. Vámonos a publicidad, ya regresamos. A Raquel Rivera está desde tempranito ahí esperando que llegue la oportunidad del café de Diario 55. Regresamos.